Buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos al 9º capítulo del curso de Basic con Amstrad CPC. Vamos a ver en este capítulo el bucle for next. Un bucle se puede definir como un conjunto de instrucciones que se ejecuta repetidamente. El número de repeticiones es algo que puede ser bastante versátil, bastante flexible. Vamos a poner tres diferencias. Puede venir determinado por el programador, es decir, yo esto quiero que se repita 100 veces, porque además lo estipulo en el programa y no hay más cambios que valgan. Puede venir determinado por el usuario, porque él decida, mediante una interacción con el programa, las repeticiones que quiere que haya. Por ejemplo, un input que le diga ¿cuántas veces quieres que imprima este documento? Pues 4 veces. O puede venir determinado por otros procesos internos del programa en base a, por ejemplo, lo que valga una variable. Me gusta siempre daros detalles del porqué de las cosas. Siempre insistiré mucho en que es muy conveniente comprender el por qué suceden las cosas, cómo suceden las cosas y el tener los conceptos claros. Pero bueno, tampoco es necesario profundizar en este tema porque lo iremos viendo más adelante. Quedémonos con la definición: un conjunto de instrucciones que se repite X veces. Lo que sí es un factor importante de aclarar es que en cada repetición que el bucle ejecuta hay factores que se alteran, hay factores que cambian. Y eso es obvio, si no cambiasen las repeticiones serían infinitas. De manera que si queremos imprimir, por ejemplo, una palabra 20 veces, tenemos que poner una marca, entre comillas, que le diga al bucle que ha llegado al 20. Entonces esa marca, que en este caso sería concretamente un contador, en cada repetición iría cambiando. ¿Cómo? Como su propio nombre indica, contando, es decir, incrementándose una vez, de manera que cuando llega al 20 ha terminado y tenemos las 20 palabras impresas en pantalla. Vamos a hacer este ejemplo para poder verlo. En primer lugar, lo que vamos a ver es el bucle for next. Un bucle for next es una estructura muy compacta, muy concreta, muy hermética, permite pocos cambios, mientras que hacer lo mismo que hace el for next, incrementando variables para llegar a un cierto número de veces, nos da muchísimo más juego y nos da mucha más flexibilidad. Pero esto lo vamos a ver con ejemplos. Vamos a imprimir 20 veces la palabra hola. La sintaxis del bucle for next sería for variable, vamos a poner una A, es igual a 1 tu número de veces que queremos que se repita. Evidentemente empezando desde 1, porque si queremos que se repita 20 veces, empezando desde 1 sería hasta el 20, pero si empezamos desde el 20, que podría perfectamente hacerse así, tendríamos que poner del 20 al 40. Esto en realidad lo que hace es que asigna a A el primer valor que se encuentra, con lo cual A valdría 20 y repetiría todo lo que hay entre este for y el next que veremos ahora que ponemos al final del conjunto de instrucciones tantas veces como tardase en llegar del 20 al 40 incrementando A en 1 automáticamente. Ese incremento veremos después que se puede variar. Vamos a poner de todas formas 1 to 20, esto lo digo para que sepáis el mecanismo del bucle for next. Y ahora vamos a poner que lo que queremos que haga es print hola. En el 40 ponemos next y la variable que queremos que se incremente, que es evidentemente la que hemos puesto como variable en el for. Entonces, cuando el programa lea la línea 20, asignará a A el primer valor que encuentre, que será el 1. Imprime hola. El next A lo que hace es sumar 1 al valor que tiene A. Entonces, da la vuelta y A ya vale 2. Imprime otro hola. Suma, da la vuelta y ya vale 3. Imprime otro hola. Y así sucesivamente hasta que A valga 20. Cuando valga 20, sale del next y continúa por la línea 50. En este caso acabaría porque ya no hay más líneas. Vamos a ejecutarlo. Aquí no vamos a ver gran cosa porque vemos muchos holas seguidos, pero sí podemos arreglar esto de la siguiente manera. Editando la línea 30 y poniendo que imprima primero la variable A y a continuación hola. Vamos a dejar un espacio aquí
Vamos a limpiar la pantalla. Esto es lo que tenemos. Imprime primero el valor que tiene A en cada vuelta que da el for next y a continuación pon el hola. Ahora está más claro, ¿verdad? Empezamos por el 1 y acabamos por el 20, con lo cual tenemos 20 impresiones de hola. Si hacemos lo que os he comentado antes, de poner for A igual, vamos a poner del 10 al 30, vamos a tener igualmente 20 impresiones de hola, pero va a cambiar considerablemente la estructura del bucle, porque si la variable nos hace falta para algo, el cambio es total. En este caso lo que queremos es hacer simplemente una impresión de una palabra, con lo cual el número nos da exactamente igual. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Cuando queremos hacer una impresión de una palabra, nos da igual que sea del 1 al 100, que del 100 al 200, que del 1000 al 1100. Son 100 veces. Pero si necesitamos que la variable muestre un determinado valor, tenemos que ceñirnos al valor. El for next va más dirigido a hacer repeticiones, sin importarnos lo que valga la variable. Y ahora vamos a ver algunas cosas que se pueden añadir al bucle for next. Hay una cláusula que tiene, que es el step. For a igual a, vamos a poner 1 to 20, y la cláusula step nos indica el incremento que queremos que sufra la variable en cada vuelta. Es decir, en este caso, la variable A, vamos a listarlo para tener una visión más clara, la variable A empezaría valiendo 1, imprime 1 y un hola. El next A le va a aplicar el incremento que hemos marcado en step, que es 2. Si esta cláusula falta, el incremento por defecto obviamente es 1, como hemos visto. Pero al especificar que queremos que vaya de 2 en 2, la siguiente vuelta A va a valer 3, ya no va a valer 2, se va a incrementar en 2 y va a valer 3. La siguiente vuelta va a valer 5, la siguiente 7. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que hay que tener muy claro cuál es el último valor que va a coger A, porque aquí, por ejemplo, en 19 se nos va a parar. Vais a verlo. ¿Os dais cuenta? Si contamos con que el 20 sea la última repetición, sí habrá veces en que por culpa de ese incremento impedimos que una última repetición se nos muestre, y es porque se queda a punto de llegar pero no llega. Entonces esto puede perjudicar a la hora de imprimir la última línea o a la hora de llegar al último valor como nosotros quisiésemos. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a hacer otra prueba y vamos a poner step 3. Bueno, pues 1, 4, 7 y acaba en el 19. Imaginad que queremos que hubiese imprimido un hola más. Pues entonces hay que considerar que nos faltarían 2 para ese hola. Por lo tanto, imprimimos la línea 20 y tendríamos que poner el 22. Con lo cual aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendríamos 8 impresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Os dais cuenta? Eso hay que tenerlo en consideración. Y bueno, ya sobre el for next poco más hay que ver. Su funcionamiento no tiene ningún misterio, simplemente lo del step, que mucha gente no lo conoce. Hay gente que dando este curso por otros medios me comentaba que el step no sabían ni que existía, pensaban que el bucle iba del 1 al tal o de cualquier número a cualquier número, pero desconocían que se podía hacer un incremento. En realidad esto hay quien me comenta, algún alumno me ha comentado que no tiene sentido. Bueno, sí lo tiene. Me comentan que no tiene sentido por el siguiente motivo, y seguramente todos lo estáis pensando. Porque si yo quiero ir del 1 al 22 de 3 en 3, me va a imprimir 8 veces, bueno, me va a imprimir o me va a hacer 8 veces lo que haya entre medias del for next. Entonces, ¿por qué no poner del 1 al 8? Eso me lo han preguntado niños de 6, 7 años, ya con una ligereza mental impresionante y con una agilidad impresionante. Me han dicho, bueno, si vamos del 1 al 10
dando 2 saltos y imprimimos 5 veces hola, ¿por qué no vamos del 1 al 5 y nos ahorramos el step 2? Eso me lo han preguntado niños con 6-7 años y claro, lleva mucha razón. Lo que pasa es que el step no suele ser algo que lo dejemos fijo, mientras que el for a igual a 1 to lo que sea, sí que suele ser fijo. Insisto en el suele porque podemos poner una variable, fuera igual a 1 to x, y esa x que la rellene el usuario. Pero eso no es demasiado común. El for está concebido para dar un número concreto, un número exacto y un número determinado de vueltas. Entonces, dejarlo a elección del usuario. Yo ya consideraría otros métodos, como es el contador, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero el step sí que está concebido para que sea el usuario el que diga, bueno, quiero hacerlo en saltos de 1, normal, en saltos de 2, de 3, de 4. Esto ya sí que está concebido para que el programador lo deje a elección del usuario. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a poner step y vamos a poner salto, la variable salto. Y en la línea 5 vamos a poner input, introduce el intervalo, punto y coma, y pedimos la variable salto. Vamos a listar, mejor limpiamos la pantalla, listamos y vamos a renumerar las líneas. No sé si recordáis que en uno de los primeros capítulos estuvimos viendo el comando renum, que sirve para renumerar. De manera que si yo pongo renum a secas, me va a renumerar de 10 en 10. Entonces vamos a verlo y ahora sí que lo tenemos, 10, 20, 30. Por cierto, el 20 tiene que ir primero. Entonces 5 CLS y delete 20. Otro renum. Ahora sí, 10 CLS, 20 input, introduce el intervalo, salto. Y ahora esta variable salto que nosotros metamos aquí cuando nos pida introduce el intervalo es la que va a aplicar al step. Vamos a verlo. Introduce el intervalo. De momento lo dejamos en 1. Bien, pues del 1 al 22, como si no tuviera la cláusula step. Limpiamos la pantalla, run, y vamos a ponerle 2. Del 1 al 21. Ya vamos dando un salto de 2. Vamos a hacer otro run, introduce 3, lo de antes, los 8 olas. Run 4 y nos quedamos en 21. En fin, ha quedado claro, ¿no? De la misma manera que se podría también poner el número. Vamos a hacerlo ya puestos, aunque no es lo común, no es lo habitual en el comando for, pero también se puede hacer perfectamente. Vamos a la 15 y ponemos input, introduce el número de veces, punto y coma, veces, por ejemplo. Y ahora en el 30 vamos a poner for a igual a 1 to veces. Esto sirve también para que veáis cómo funciona el tema de las variables. Nos pedimos una variable y automáticamente la aplicamos a donde queramos que esté y equivale al mismo número. Damos run, introduce el número de veces, pues 100 veces. Introduce el intervalo 1, pues nos va a imprimir 100 olas. Va muy lento, ¿eh? Este emulador me encanta porque emula incluso la velocidad que tenía el Amstrad original. Daos cuenta cómo iba, qué despacito. Si le metemos un for a igual a 1 to 1000, estamos aquí un minuto de reloj esperando que imprima los 1000 olas. O sea, esto hoy en día es impensable. Hoy en día sería aparecer en pantalla ya el 1000 y no nos damos ni cuenta. Y en el Amstrad veíamos claramente cómo iba sucediéndose un número detrás de otro. O sea, es impresionante. Desde luego, estos ordenadores antiguos de 8 bits me encantan porque me traen muchos recuerdos, porque esto es para mí la esencia de la informática. Cuando nos metíamos con todos estos programas y hacíamos todos estos ejercicios, era realmente entender la esencia verdadera de la informática, que es la programación. Y qué mejor lenguaje para introducirse en la programación que el BASIC, ¿no? Que como su propio nombre indica es el básico. Vamos a ejecutarlo de nuevo y introducimos 300 veces, pero de 2 en 2.
Y aquí ya, como veis, me he pasado, pero bueno, son 150 vueltas. Os dais cuenta, al 300 no ha llegado. Tendríamos que haber puesto 301 si hubiésemos querido este último hola. Si nos hubiese hecho falta, por cualquier cosa, un determinado número de impresiones de la palabra hola, quizá nos hubiese faltado la última. Pues solo es cuestión de decirle for a igual a 1 tú 301. En este caso, como lo marca la variable veces, pues poner en veces 301. Bueno, no lo voy a repetir para no estar esperando que se impriman, pero bueno, es evidente, no hace falta comprobarlo porque es seguro que si nos falta esa última impresión, basta con sumarle 1 al número de veces. Vamos a poner ahora 100 y vamos a dar un intervalo de 50. 1 y 51. Al 100 ya no llega. Si yo hubiera querido 3 impresiones, tengo que poner 101. Y ahí sí. 1, 51, 101. Ahí tengo los 3 olas. ¿De acuerdo? Yo creo que esto ha quedado bastante claro. Bien, pues ahora vamos a hacer esto mismo, pero con contadores. Un contador, como su propio nombre indica, es una estructura que nos permite repetir un comando o un grupo de comandos o de instrucciones un determinado número de veces. O sea, aparentemente, en teoría, si os dais cuenta, el concepto es exactamente igual que el del bucle for next, pero luego en la práctica hay diferencia. El bucle for next viene ya, vamos a decirlo así entre comillas, de fábrica, preparado, para que pongamos for a igual a 1 to 100, print hola, next a, se acabó, 100 veces hola. El contador no viene diseñado así tan fácilmente, pero también es verdad que nos da muchísimo más juego, tiene muchísimos más usos, mientras que el for next solo sirve para lo que habéis visto y poco más. Como digo, el contador nos da mucho más juego, pero básicamente sirve para lo mismo, es para crear bucles. Un contador lo que hace es que crea bucles. Entonces vamos a eliminar el programa este, limpiamos la pantalla, vemos que no hay nada y vamos a poner CLS. ¿Cómo funciona un contador? Bien, pues en la primera línea asignamos un número a una variable, que es el número de partida, el número de inicio, igual que el for a igual a 1 to 100 o a 100 to 1000. Vamos a asignarle un 1, partimos del 1. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo. Vamos a imprimir el a, ponemos punto y coma y hola. Para que vuelva a la instrucción de imprimir, es decir, para que vuelva desde aquí a imprimir el hola, tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que mandarlo nosotros. ¿Cómo se manda? Pues con el goto 30. ¿Qué va a pasar aquí? Que nos metemos en un bucle sin fin. ¿Cómo se corta un bucle sin fin? Primero cortamos con la tecla escape y después pulsamos escape otra vez y nos dice roto en 40. ¿Qué pasa en la 40? Pues se ha roto justo cuando estaba enviando el puntero del programa. El puntero le llamo a en la línea por la que va. Estaba mandándolo a la línea 30 y justo ahí lo he roto. Podría haberlo roto en la línea 30. Vamos a ver si... No. Bueno, da igual, no nos vamos a poner a hacer pruebas hasta pillarlo, pero perfectamente imprimiendo podríamos romper el programa justo después de imprimir un hola. Pero bueno, no tiene mayor importancia. Se ha roto en la 40 y evidentemente a lo que íbamos es que nos hemos metido en un bucle sin fin. ¿Por qué? Pues porque a siempre vale 1, que es el valor que le hemos asignado aquí, y siempre va a imprimir un hola y siempre va a estar dando vueltas. Entonces, obviamente, entre medias de 30 y 40 faltan líneas. Vamos a poner 35. A es igual a A más 1. Bien, y aquí entramos en una de las grandes polémicas que había con la informática y con las matemáticas. Un contador se incrementa sumándole a la variable, en este caso a, el valor de ella misma más lo que queramos incrementarle, en este caso 1. Hoy en día esto, a cualquiera de los que no hayáis conocido el BASIC de Locomotive, el GW BASIC o el RM BASIC, hoy en día esto está más que asumido. Los que estáis empezando a programar o lleváis programando unos pocos años, esto lo veréis totalmente normal. Pero los que
empezábamos a programar hace 25 años, no lo veíamos normal, ni muchísimo menos. Yo, de hecho, la primera vez que lo vi no me lo creía. Y luego ya, pues, me enteré, leyendo, estudiando, profesores que nos explicaban que había una polémica tremenda entre informáticos y matemáticos. Los matemáticos decían que no, que esto no podía ser, que esto era una incongruencia, que esto era una locura, porque A es igual a A, no puede ser A más 1. Pero los informáticos se defendían, por decirlo de alguna manera, o afirmaban que esto no era una igualdad. Y es que realmente no es una igualdad. Esto era una manera de incrementar A. Esto era una forma de adjudicar a una variable su propio valor más un incremento. Lejos de ser una igualdad, es una adición, una suma. Entonces, claro, esto era muy controvertido, esto creó mucha polémica, mucha controversia. Pero al final se instauró hasta el día de hoy, que lo vemos lo más normal del mundo. A es igual a A más 1, es que A vale 1 más de lo que valía. Entonces, bien, vamos a limpiar la pantalla, listamos y tenemos en la 35 el incremento de A y el goto 30. Vamos a entrar igualmente en un bucle sin fin, pero si os dais cuenta el incremento ya ha surtido efecto. Podemos estar así infinitamente hasta que nos cansemos. Bien, pues ahora se ha roto en 35, cuando le estaba asignando el valor, no se ha roto en la 40. ¿Os dais cuenta lo que os comentaba antes? Se puede romper o bien imprimiendo la palabra, o bien asignándole el valor, o bien enviando el puntero a la línea 30. Pues se ha roto justo en medio. Vamos a renumerar y ya tenemos todo bien ordenado. ¿Qué nos falta ahora? Pues nos falta una condición para que cuando llegue al número que nosotros queramos, el programa acabe y no tengamos que romperlo con la tecla escape. Entonces, esa condición, ¿cómo se hace? Pues con lo que estuvimos viendo en los capítulos anteriores, con el comando if, then, else. En este caso el else no nos va a hacer falta para nada. Esto se pone en la línea 45. If A, ¿cuántas veces queremos repetir hola? Pues vamos a ponerle 50. Es igual a 51, y ahora veréis por qué, then acaba. Ya está, así de sencillo. Lo ejecutamos y en 50. Lo de 51, vamos a verlo. Listamos y A vale 1. Imprimimos el A y el hola. A es igual a A más 1. Ahora mismo A vale 2. Si A es igual a 51, then en, como obviamente no, a la 30. Imprime A, 2 es igual a 2 más 1, 3, a la 30, 4, 5, 6, 7. Cuando llegue a 49, dirá A es igual a A más 1, 50. If A es igual a 51, entonces acaba. A es igual a 50. Entonces no cumple esta condición, pasa al goto 30 y aquí imprime 50 y después el hola. Le suma 1 y vale 51. Si A es igual a 51, sí es igual a 51. Entonces acaba. El 51 ya no lo imprime. El último que imprime es el 50. Por eso estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta en los contadores, de la misma forma que en el for next, cuando usamos el step, también hay que tener en cuenta dónde va a acabar, en qué número va a acabar, para quizá tener que subirle 1 o bajarle 1 al número de terminación del bucle. Bueno, amigos y amigas, aquí terminamos este capítulo dedicado al bucle for next y a los contadores. Me despido de vosotros hasta el siguiente capítulo y quiero saludar a dos amigos seguidores del curso llamados José Miguel Campiña Pina y Martí Botella Vidal. Un fuerte abrazo desde España y hasta el próximo capítulo. Hasta pronto.